El modelo relacional de base de datos indica que todas las tablas que creemos tienen que tener definida una columna de tipo primary key, es decir, una clave primaria. Esta columna es una que va a tener un valor único e irrepetible entre todos los registros, de forma tal de que no va a haber dos filas que tengan el mismo valor en esa columna y nos va a servir para acceder de manera inequívoca a cada fila y poder manipularla. Si tenemos alguna columna que satisface ese objetivo, se la reconoce como clave candidata, porque puede cumplir ese objetivo, como podría suceder con el correo electrónico de un usuario, porque dos personas no tienen el mismo correo, o con el número de documento que identifica a una persona. No hay dos personas con el mismo número de documento, podría ser la clave primaria, o sea que al momento es una clave candidata. En el caso de que ninguna columna cumpla con este objetivo, podemos crear a priori una más en nuestro modelo de base de datos que sea una secuencia numérica. El registro 1, el registro 2, el registro 3, el registro 4, por medio del auto-increment de una columna numérica. Por ejemplo, volvamos al de Beaver. Teníamos la posibilidad de definir los posteos. Voy a cancelar esta columna y voy a crear una nueva. Tengo el título del posteo, tengo el texto que acompaña el posteo, que va a ser un tipo de dato text. Venimos aquí y ponemos text. Y voy a crear una nueva columna que va a ser la fecha en la que esto se publicó, la fecha de alta. Y lógicamente voy a elegir alguna columna de tipo date o date time, dependiendo de lo que quiera realizar. Voy a buscar un date time para que podamos ordenar por fecha y por hora. Ahora, si ninguna de estas tres columnas satisface ese objetivo de que sea único y irrepetible, porque puedo tener dos publicaciones que tengan el mismo título, puedo crear una nueva columna que sea el ID, que es el nombre común que se le da en base de datos, el identificador, el ID, que va a ser una columna de tipo numérica, por ejemplo, un integer, y va a ser auto-increment, de forma tal de que la primera fila va a ser el 1, la segunda va a ser el 2, la tercera va a ser el 3, y nunca se va a repetir. Dado que ninguna de las demás columnas satisface el objetivo de ser única, creo una columna que se comporte como tal. Voy a guardar esto, persistir, y que me haga los cambios necesarios en la base de datos. Ahora bien, el error que me tiró es que tiene que ser además primary key. Me está faltando eso, que ahí les muestro de dónde se hace esto, ¿sí? Porque se hace también desde código esto. No solamente se define esto, sino que aquí en las restricciones está la posibilidad de agregar una nueva restricción que sea que es el primary key la columna, vamos a elegirla de aquí, ID. Esa columna ID es la clave primaria, de forma tal de que es la secuencia 1, 2, 3, 4, no se puede hacer auto-increment una columna que no sea primary key. De hecho, muchos desarrolladores deciden esta política, aunque haya una clave partidaria, de forma tal de que el mismo SQL se encargue de definir cuál es el ID que le corresponde a cada registro para no utilizar las demás columnas. ¿Por qué no usaríamos el correo electrónico o el documento si son únicos y sirven como claves primarias? Porque después, cuando establecemos relaciones entre tablas, cuando digamos que tal usuario comentó una publicación o que esta publicación está en determinada categoría, ese dato que tenemos como primary key lo vamos a necesitar para dejar registrado de manera física qué filas vinculamos, que esta publicación en particular está en determinada categoría de la base de datos. Y eso se hace repitiendo el primary key. Si lo que nosotros usamos es el correo electrónico del usuario y después tenemos que registrar que el usuario hizo un comentario sobre el quinto posteo, vamos a tener que repetir el número de documento o el correo electrónico o lo que hayamos usado como primary key. Y los números son el tipo de dato que pesa menos en memoria en comparación con los textos. Y si elegimos un tipo de dato numérico que además sea una secuencia, vamos a estar optimizando el tipo de dato. Porque si elijo el documento, por ejemplo, en el caso de mi país, en Argentina, los documentos son de 8 dígitos. Y muy probablemente, si viene ahora alguien a darse alta en el sistema, no tenga el documento número 1. Esa persona no debe estar viva siquiera. Entonces, si yo voy a usar el documento como clave primaria, lo que voy a tener es ya un tipo de dato que arranca en 8 dígitos y conforme vaya creciendo la gente que se da de alta, voy a tener 9 o 10 dígitos. Cuando podría crear una secuencia que arranque en 1, 2, 3, 4 y el tipo de dato, por ser más pequeño, optimiza el motor de la base de datos. Ahora, el modelo relacional también indica que siempre que una tabla se vincula con la otra, se registra físicamente esa relación entre información tal como dijimos recién, que tal posteo está en esta categoría en particular. Y eso se hace
por medio de las claves primarias. Ese primary key del posteo va a quedar registrado en algún lugar junto con el primary key de la categoría. Eso se conoce como clave externa, como foreign key. Una vez que una clave primaria aparece en otra tabla, tiene el nombre técnico de clave externa, clave foránea o foreign key. Esa columna va a tener el nombre de columna que nos parezca más correcto como desarrolladores a nuestra libre elección, pero va a tener como gran restricción que el tipo de dato que va a guardar y el ancho va a ser el mismo que la columna original. Si originalmente los usuarios eran un tinyInt de 2 dígitos, porque solamente espero 99 usuarios, no voy a definir en el foreign key de quien hizo el comentario un integer de 8 dígitos, porque no estoy esperando entonces almacenar la misma información. De hecho, lo vamos a ver conforme avancemos. Querer definir un tipo de dato diferente del que tiene originalmente nos va a devolver un mensaje de error por parte del MySQL y no lo vamos a poder hacer. Entonces, vamos a tener tablas. Esas tablas van a tener distintas columnas con un tipo de dato, una anchura y una serie de atributos que van a definir cómo se comportan. Y una vez que empecemos a establecer las relaciones entre las distintas tablas, que los usuarios pueden comprar los productos o que la gente comenta publicaciones o que esas publicaciones están en categorías, esas relaciones van a crear algo llamado foreign key, que es el registro físico de qué información se fue vinculando. Lógicamente, no da igual cuál de todas las tablas o en qué lugar ubico este foreign key. Para poder entender bien dónde vamos a ubicar esta información, tenemos que empezar a modelar la base de datos y eso lo vamos a hacer en la próxima unidad por medio del diagrama entidad de relación, que nos va a permitir definir qué tablas manejamos, qué columnas tienen, cómo se relaciona la información y a dónde vamos a almacenar estas claves externas.